Hola, buenas noches, compañeros y docentes. A continuación les voy a dar a conocer el proceso de atención de enfermería en una situación de cuidado en un contexto clínico. Esta presentación fue realizada por John Alexander Hidárraga Giraldo, quien les está hablando y quien fue asesorado por la docente Gina Paola Perdomo Molina, especialista en gerencia y auditoría de calidad. Para empezar, vamos a hablar de la teoría de transiciones y su teorista. Asaf Ibrahim Meleiz, quien es pues una destacada teorista de enfermería, cuyo pues trabajo se centra en la transición de individuos en situaciones de salud y enfermedad, en donde su teoría, la teoría de transiciones, abarca aspectos físicos, psicológicos y sociales del cambio y se basan en la premisa de que las transiciones son experiencias universales en la vida de las personas. También que son un comienzo con observaciones de experiencias enfrentadas a medida de que las personas lidian con cambios relacionados pues con la salud, el bienestar y la capacidad pues de adecuarse a sí mismas. También los tipos de transiciones que incluyen el desarrollo a la salud, la enfermedad y situaciones organizacional. Esto también reconoce el papel de las enfermeras, ya que pues ayudan a las personas a pasar por transiciones de salud, de enfermedad y vida. También se centra en ayudar a las enfermeras a facilitar las transiciones saludables de los pacientes y las familias y las comunidades. El metaparadigma de la teoría de transiciones pues se basa en 4 conceptos fundamentales: salud, entorno, persona y cuidado. Estos conceptos nos proporcionan pues una estructura teórica para comprender y nos ayuda a abordar el proceso de transición de las personas a través de diferentes etapas de salud y la enfermedad. Una es salud, que se define como un estado dinámico de bienestar físico, mental y social, en donde Melez pues considera que la salud es un objetivo fundamental para que las personas puedan variar a lo largo del tiempo. Tenemos el entorno que se refiere pues a los diversos factores físicos, sociales y culturales que rodean a una persona y que pueden influir en su salud y bienestar. Melez destacaba la importancia de comprender cómo el entorno de una persona puede facilitar, dificultar o dificultar su capacidad para enfrentar las transiciones de salud. Tenemos el persona, que este concepto hace referencia pues al individuo que está experimentando la transición de salud, donde Melez pues reconoce que la singularidad de cada persona y ella destaca la importancia de considerar sus necesidades y valores y experiencias individuales en el proceso de transición. Ella enfatiza que es muy importante que la persona tenga autonomía y pueda participar de una manera activa en en la toma de decisiones relacionadas pues a su salud. Y el cuarto tenemos el cuidado, que el cuidado es el componente central de la teoría de transiciones de Melez, ya que pues se refiere a las acciones y prácticas destinadas a promover, a mantener y a restaurar pues la salud de una persona. En este cuarto pues puede ser proporcionado por profesionales de la salud, familiares, amigos, incluso la propia persona que cursa en este proceso de transición. Tenemos los conceptos principales de la teoría, en los cuales eh, se encuentran tipos y patrones de la transición, en donde los tipos pues incluyen desarrollo, salud, enfermedad y organización, y los patrones incluyen multiplicidad y complejidad. Tenemos las propiedades de la experiencia de la transición, en donde se incluye la conciencia, el compromiso, cambio y diferencia, tiempo, puntos críticos y fenómenos, y las condiciones de transiciones, que son circunstancias que influyen en cómo una persona se mueve hacia una transición que facilita o impide el proceso de lograr una transición saludable. También tenemos los patrones de respuesta, indicadores de procesos y de resultados, que caracterizan pues, las respuestas saludables, y la terapéutica enfermería, que conceptualiza ampliamente todas las intervenciones terapéuticas durante esta transición del paciente.
Ahora entrando a los datos de identificación del paciente, su nombre con sus iniciales, número de historia clínica, seguridad social, EPS Sanitas, sexo masculino, escolaridad secundaria, procedencia de Santa Fe de Bogotá, lugar de domicilio actual, Neiva Huila, y su ocupación antes del accidente era vigilante. Motivos de consulta, paciente referido de un nivel primero al hospital universitario, quien ingresa ebrio por accidente de tránsito el día 30 de abril a las 5 de la mañana. El paciente refiere, me pasó un vehículo por encima. El paciente de 23 años, en calidad de conductor de motocicleta, que fue arrollado por un vehículo que le ocasiona múltiples lesiones en cara, dorso y pie. Interpretativo de la situación de salud. El paciente de 23 años ingresó a la S. Carmen Emilia Ospina, sede Granjas, el día 30 de abril, después de sufrir un accidente de tránsito. El cuadro clínico que presentó aproximadamente 30 minutos después del incidente, según los amigos que lo acompañaban, el paciente pues, fue arrollado por un vehículo fantasma. A su llegada presentaba traumatismo en la región parietal con múltiples abrasiones en cara, dorso, pie derecho, así como otras lesiones. El paciente llegó a una calidad de información deficiente sobre el incidente, ya que sus amigos estaban bajo efectos del alcohol y se comportaban de manera violenta y grosera. Se procedió a realizar la reanimación, se canalizaron dos venas periféricas y se le administró oxígeno a través de una máscara a 10 litros por minuto. También se le administró un bolo de solución salina de 1000 cc y se indicó profilaxis antibiótica. Después de estabilizarlo, se iniciaron los trámites para su traslado a un centro de salud de mayor nivel, en este caso el Hospital Universitario Hernando Moncaliano, como urgencia vital. En el centro de primer nivel se le administró líquidos endovenosos y 1 gramo de cefazolina. El paciente ingresó en estado de embriaguez debido a su condición, pues se decidió realizar una intubación orotraqueal y se ordenó su traslado a UCI con diagnóstico de trauma cerrado de tórax por aplastamiento en un accidente de tránsito, falla ventilatoria secundaria, contusión pulmonar bilateral, hemotórax bilateral, múltiples fracturas costales bilaterales, fractura de aplastamiento de la vértebra L1, fractura de escápula derecha, luxación de la articulación esternoclavicular bilateral, hematoma retroperitoneal de psoas derecho, traumatismo craneoencefálico, una puntuación de Glaude de 14 y fractura expuesta con pérdida de tejido óseo en primero y segundo dedo del pie derecho. Además, presentaba intoxicación alcohólica y presentaba una acidosis metabólica severa con hiperlactemia y trastorno de oxigenación. Horas más tarde, se le realizó un lavado con jabón quirúrgico y se suturaron las heridas del paciente. Se le realizaron análisis de gases arteriales posteriores a la intubación, los cuales evidenciaron una acidosis metabólica compensada hipoclorémica. El paciente fue llevado a salas de cirugía para realizar un lavado y debridamiento de la lesión en la piel del pie derecho y el procedimiento se llevó a cabo sin complicaciones. Para el 1 de mayo el paciente se encontraba en malas condiciones generales, inestable hemodinámicamente y con soporte respiratorio y vasopresor con noradrenalina a dosis baja en proceso de destete. Se le había colocado tubo tórax con drenaje de líquido cerohemático y se encontraba bajo pseudoanalgesia. Se consideró pertinente realizar una evaluación del tubo endotraqueal. En la mañana del 2 de mayo se retiró la sedación del paciente, pero presentó un estado de agitación y asincronías severas entre el paciente y el ventilador. No fue posible despertarlo en ese momento, ya que la terapia de dexmedetomidina resultó insuficiente para lograr un nivel óptimo de la escala de agitación y sedación del rash, por lo que se decidió cambiar a una combinación de midazolam y fentanilo. Luego se le realizó una radiografía de tórax que mostró un edema pulmonar y salida de esputo por el tubo endotraqueal, lo que pues sugiere a una sospecha de una contusión pulmonar sobreinfectada. Fue necesario pues ajustar una terapia antibiótica, reemplazando la cefazolina por ampicilina más sulbactam. Se inició el soporte nutricional enteral a través de una sonda con alimento líquido especial, denso en calorías hiperproteico, con arginina para pacientes con estrés metabólico. El paciente presentó una anemia grave con un nivel de hemoglobina de 7.4, por lo que se inició una transfusión de 2 unidades de glóbulos rojos sin complicaciones. Después de la transfusión, el nivel de hemoglobina posttransfusional se elevó a 9.65.
Se indicó la medición de la presión intracraneal, PIC, pero para evaluar posibles pues, lesiones de esófago y la tráquea, pero no se registraban valores obtenidos. Se consideró la realización de un estudio de vaciamiento gástrico y se solicitó un ecocardiograma, el cual mostró una fractura, una, una fracción de eyección de ventrículo izquierdo ligeramente disminuida un 55% sin trastorno de contractibilidad ni derrame pericárdico. El servicio maxilofacial recomendó un manejo quirúrgico para la reducción abierta de fracturas faciales. El 6 de mayo se le realizó una resonancia magnética de columna deslumbar que mostró una fractura inestable, lo cual indicó que sería necesario un manejo quirúrgico de acuerdo con la evaluación del paciente. Además, se realizó una traqueostomía percutánea funcional y para el 8 de mayo se le realizó, el paciente pues se encontraba metabólicamente controlado y tolerando la vía oral. Se ordenó retirar el antibiótico y se intentó administración por vía oral. Se aumentaron las visitas, se le ajustó la dosis de quetiapina y se decidió trasladar al paciente a una sala general sin aislamiento. El paciente fue valorado por psiquiatría debido a una sospecha de síndrome de abstinencia y trastorno de ansiedad secundario, el consumo crónico de sustancia psicoactiva. Se inició un manejo farmacológico apropiado y comenzó a presentar síndrome emético, para el cual pues, se le administró metoclopramida para el control de estos síntomas. El 9 de mayo, a pesar de su manejo antiemético, el paciente continuó experimentando náuseas y múltiples episodios de vómitos biliosos. Luego se le administró un dacetrón por vía intravenosa y se le realizó el paso de una sonda nasogástrica a libre drenaje. El 10 de mayo, el paciente presentó febrícula y un pico febril previo, por lo que se consideró realizar exámenes complementarios. Se evidenció la presencia de líquido purulento en la traqueostomía, por lo que se solicitó un rastreo microbiológico extendido. Se le mandó también a pedir urocultivo, hemocultivo y cultivo de secreción de la tráquea, de la traqueostomía. Además, se observó en la radiografía de tórax una radiolucidez basal derecha que podría pues, corresponder a un neumotórax del 10% y una telectasia en la base izquierda con pérdida de volumen, lo que sugirió a la necesidad de descartar un neumotórax versus epiema tabicado. El 11 de mayo se le realizó un curetaje óseo y una secuestromía, además de una desarticulación metatarsofalángica del tercer dedo, que se envió a patología para su análisis. Se envió una muestra de tejido óseo para cultivo, se observó una herida limpia y se dejó una terapia a presión negativa durante el tiempo, una presión negativa constante a 100 milímetros de mercurio. El 12 de mayo se llevó a cabo un procedimiento de corticación y toracoplastia por toracoscopía, además de una fijación costal múltiple. En ese punto el paciente se encontraba alerta con un puntaje clásico de 14/15, articulando el lenguaje y mostrando movilidad espontánea en los miembros superiores, predominando el lado derecho. El 13 de mayo, debido a un nivel de hemoglobina de 7,39, se le transfundieron 2 unidades más de glóbulos rojos. Después de esta transfusión, pues los niveles de hemoglobina aumentó a 9,6. El 14 de mayo se le recibieron los resultados de cultivo de tejido óseo, el 10 de mayo, que indicaron la presencia de una Klebsiella neumonía, ble positivo. Se solicitó la evaluación de un especialista en infectología para el manejo antibiótico adecuado. El paciente continuó siendo monitorizado y monitoreado. El 16 de mayo se le realizó una fijación costal y decorticación del lado derecho. El especialista en infectología afirmó la presencia de Pseudomonas aeruginosa resistentes a la piperacillina tazobactam en la muestra de tejido del 11 de mayo. Se propuso un manejo con meropenem y polimixina B, además de tigeciclina y cefepime, para brindar una cobertura adecuada contra la infección respiratoria y la osteomielitis crónica femoral. El 19 de mayo el paciente
fue llevado a cirugía para someterse a una reducción abierta de la fractura facial bajo anestesia general sin complicaciones. El servicio de infectología recomendó suspender el uso de meropenem debido al potencial del microorganismo para reducir carbapenemasas. Entonces se le inició el tratamiento con polimixina B y digeciclina junto a cefepime para brindar pues una cobertura apropiada a la osteomelitis. El plan de tratamiento con digeciclina y polimixina B eran de 7 días, extendibles según pues la evolución del paciente, y el cefepime debía ser retirado en el día número 7 para dar paso a la ciprofloxacina, que consolidaría pues el manejo de la osteomelitis. El paciente permaneció en aislamiento por contacto. Es importante destacar que el paciente pues se encontraba en una condición muy crítica, con múltiples complicaciones y un pronóstico reservado. El equipo médico de diferentes especialidades trabajó en conjunto para brindarle un tratamiento necesario y monitorear su evolución. Sin embargo, el 25 de mayo presentó una descompensación con una desaturación de oxígeno del 68% y presentó una taquicardia de 140 pulsaciones por minuto. El paciente fue trasladado a la unidad de cuidados intensivos, donde se le dio pues, los cuidados primarios para ser estabilizado. Como antecedentes generales encontramos que en los personales no refiere, en los quirúrgicos no refiere, en los familiares refiere que sus abuelos paternos sufren de hipertensión y su madre sufre de migraña. En los traumáticos no refiere, en los alérgicos no refiere, en los tóxicos refiere ser un consumidor habitual de cannabis y alcohol, y en los farmacológicos no refiere. En la valoración inicial lo encontramos con unos signos vitales, una tensión arterial de 122 sobre 69 milímetros de mercurio, una frecuencia cardíaca de 96 latidos por minuto, una frecuencia respiratoria de 20, una temperatura de 36 grados, una saturación de oxígeno de 98%, una escala de EVA de 7 sobre 10, una escala de Braden de 12 para riesgo de lesión asociada a la dependencia, una escala de Dalton de 5 con alto riesgo de caída, una escala de Maddox 0 y una escala de Glasgow 14. En la valoración de la cabeza encontramos un área lacerada de región supraciliar izquierda de 2 centímetros con abrasión temporal asociada. En la parte neurológica encontramos trauma craneoencefálico con herida en la región frontal izquierda, pupilas reactivas simétricas de 2 milímetros y una escala de Glasgow de 14. El paciente se encontraba alerta y articulaba el lenguaje. Encontramos también con un cuello móvil, con traqueostomía funcional, con un tórax expandible simétrico bilateral, con dolor a la palpación en arcos costales. No hay respiración paradójica con tubo a tórax bilateral, ambos conectados al sistema pleural con drenaje de material ceroemético a succión, fractura por aplastamiento en el L1, fractura en la escápula derecha, luxación de articulación de esternoclavicular bilateral y un hematoma de retroperitoneal derecho. Miembros superiores cubiertos, con pulsos distales, palpables simétricos, con llenado capilar de 3 segundos, con un acceso venoso en miembro superior izquierdo en vena braquial, con yelco número 20, de fecha de inserción del 14 del 05 del 23, con un acceso venoso en miembro superior derecho, en vena basílica con yelco número 18, con fecha de inserción del 14 del 05 del 23, ambos accesos venosos con escala de Maddox 0, sin signos de flebitis. A nivel de abdomen no se evidencia trauma, no extendido, el abdomen se encuentra blando, depresible, no masas, no megalias y una pelvis estable. A nivel urinario encontramos sonda vesical, una sonda número 18, la cual se le insertó el día 19, el mes de mayo, sin signos de retención de líquidos, eliminando sin presencia de ascitis ni globo vesical. En miembros inferiores encontramos un vendaje elástico con presión miembro inferior izquierdo en el pie derecho, con fuerza muscular de 0 sobre 5 en miembro inferior derecho y fuerza muscular de 1 sobre 5 en miembro inferior izquierdo. Hipoestasia en parches de predominio de miembro inferior derecho,
una fractura expuesta con pérdida de tejido óseo en el primero y segundo dedo del pie y desarticulación metatarsofalángica en el tercer dedo del pie. Como patrones funcionales, en el primer patrón de percepción y manejo de salud, encontramos que era un usuario que describe que su estado de salud antes era normal, no sufría ningún padecimiento por el cual pues consideraba que su vida y su condición era buena. Actualmente describe su estado de salud como malo, haciendo hincapié de que debió tener buenos hábitos saludables, ya que es un paciente que consumía alcohol cada 8 días, consumía, que le gustaba salir a fumar cigarrillos y marihuana, que llevaba como 3 años como fumador, se fumaban 2 cajas de cigarrillos semanales, no refiere a alergias, refiere a una buena higiene bucal y que se bañaba todos los días. Como patrón nutricional metabólico, el usuario pesa 63 kilos, tiene una talla de 1,60 centímetros, tiene un índice de masa corporal de 21,2. El usuario refiere que su hábito alimenticio era bueno, se basaba en un desayuno con huevo y pan y al almuerzo lo cotidiano, una alimentación alta en carbohidratos, un buen consumo de frutas y verduras. En el momento él se encuentra con ingesta inferior a las necesidades, actualmente se encuentra con dieta líquida, no tiene buena higiene bucal, no tiene prótesis dentales, no le faltan piezas dentales, están íntegras, no tiene nutrición artificial ni gastrostomía, ni está con sonda nasogástrico para alimentación. No tiene dificultad para deglutir, pero le realizaron una cirugía maxilofacial, lo que le impide por el momento masticar alimentos sólidos. En el patrón de eliminación, el usuario elimina una vez al día con una escala de Bristol de 2, es sólido, no hay dolor al defecar, hay presencia de gases, no tiene ostomía y no necesita ni depende de ayuda parcial para hacerlo. Tiene una sonda vesical, una sonda número 18, la cual se le insertó el día 19 del mes de mayo. Se encuentra con estricta vigilancia de líquido administrado y líquido eliminado, sin signos de retención de líquido, sin presencia de ascitis ni globo vesical. Presenta sudor excesivo, diaforesis no especificada. No hay un desequilibrio electrolítico. Se encuentra con la traqueostomía con máscara de oxígeno a 1 litro y se le realiza succión al dispositivo de traqueostomía 2 veces al día. En el patrón de actividad y ejercicio, su actividad antes de lo acontecido era una actividad proactiva por la jornada laboral y sus actividades cotidianas. Actualmente su actividad física se realiza en cama, tiene dificultad para moverse y levantarse, trasladarse y camina incluso al caminar, incluso al toser. Tiene tolerancia a la actividad, tiene presencia de ruidos respiratorios por la traqueostomía, necesita oxigenoterapia y ayudas de personas y dispositivo porque pues es un paciente dependiente parcial y por ahora no tiene movilidad en miembros inferiores. En el patrón de sueño y descanso, el usuario refiere no haber presentado dificultad para conciliar el sueño. Él refiere que dormía de 7 a 8 horas y que actualmente suele dormir solo 5 horas. A veces se interrumpe el sueño en la noche y necesita ayuda para dormir. Entonces a él se le da medicamentos para dormir como clonazepam. Eh, Varias veces ha presentado insomnio por el dolor y las cirugías que le han realizado entre sus medicamentos se encuentra la quetiapina, el clonazepam, y te presenta también ronquidos y apnea. En el patrón cognitivo perceptivo tiene un nivel de conciencia de escala de Glasgow de 14/15, alta y normal. En el de escolarización de estudios, solo cuenta con la secundaria, su nivel de orientación está orientado en tiempo y espacio y persona, no tiene alteraciones de memoria ni de comprensión, no tiene alteraciones cognitivas, tiene presencia de dificultad al hablar, pero por la traqueostomía, más no por alteración cognitiva ni dificultad para tomar decisiones, ni alteraciones perspectivas como la visión, audición, olfato o gusto. Su sensibilidad térmica se ve un poco disminuida, tiene presencia de dolor e intensidad de escala de EVA de 7, localización en pie derecho.
En el patrón de autopercepción y autoconcepto, el usuario no tiene una mala apreciación acerca de su vida, ni mala o amenaza de origen específico. Él refiere sentir y ansiedad por la forma en cómo tendrá que vivir de ahora en adelante. Le preocupa la responsabilidad de sus hijas. No tiene conflicto pues con su imagen corporal. No siente enfado. Refiere algo de depresión por la situación al pensar que pues no va a poder volver a caminar. En el patrón de relaciones, el usuario pues vive con su familia, una familia nuclear de 8 miembros, tiene 2 personas a cargo, 2 hijas pequeñas de 3 años, vive con sus 2 padres y 3 hermanas, no refiere problemas familiares, una vida tranquila. El rol que él desempeña en la familia era como cuidar de sus hijas, trabaja como vigilante. Sus padres eran quienes cuidaban a sus hijas mientras él estuviera pues ausente. Usualmente él consume drogas como marihuana y alcohol. Eso fue lo que refirió. En el patrón sexualidad y reproducción, el usuario pues refiere que solo tiene una sola pareja sexual, con la cual pues tuvo esas 2 hijas y pues con la cual ya se encuentra separado actualmente. En el patrón de adaptación y tolerancia al estrés, su situación actual es ideas y creencias religiosas, la relación familiar y el ocio. Él le gusta dibujar, dibujar lo distrae y le ayuda con el afrontamiento. Le ha presentado pues cambios de tristeza y aburrimiento por la situación acerca del accidente, teniendo pues motivación y la adaptación a nuevos cambios y cree que necesita ayuda para este cambio, esta transición, un acompañamiento y seguimiento. En el patrón de valores y creencias, él pues refiere ser cristiano y que asistía con su familia a una iglesia llamada Adonai. También comenta que le gusta leer y escribir acerca de la Biblia o relatos religiosos. En los aspectos negativos y positivos, tenemos como positivos que él atiende a órdenes del personal de salud, tiene sus creencias religiosas, es un usuario orientado en sus 3 esferas, tiene una buena red de apoyo, sobre todo familiar. En los aspectos negativos, el paciente pues, refiere tener miedo a su pronóstico y a que empeore. Tiene débil pues la red de apoyo porque él cuenta con su familia, pero su familia en todo tiempo no puede estar con él y son de escasos recursos. También presenta múltiples dispositivos médicos, como la terapia VAC, la sonda vesical, tubos, atórax y pleurovac, y eso representa un aspecto negativo. También que se encuentra con somnolencia, tiene pensamientos pesimistas sobre la situación, sentimientos de resignación acerca de su estado de salud, ha presentado picos febriles de 38,6 por infección bacteriana. En este momento, pues, contaba con una infección respiratoria por Klebsiella neumonía B positivo, presencia de pseudomonas aeruginosas resistentes a la piperaciclinata azobactam y pues procedimientos quirúrgicos pendientes. También dependencia pues económica, porque pues él ahorita va a estar pues dependiente a sus padres. Y pues otro aspecto negativo es que lleva 22 días inmóvil, no se le ha podido realizar cambios de posiciones porque él no tolera el movimiento, refiere mucho dolor. Como diagnóstico de enfermería encontrados, yo seleccioné 20 que creí que aplicaban en mi paciente, que yo creo que pueden aplicar muchos más, pero estos son como los principales. Y prioritarios, prioricé 8, iniciando por este, dolor agudo relacionado a politraumatismo secundario, al accidente de tránsito, ansiedad relacionado a síndrome de abstinencia y evidenciado por el cuadro de taquicardia y taquipnea, deterioro de la ventilación espontánea relacionado con el trauma musculoesquelético y evidenciado por trastorno de la oxigenación.
el deterioro de la movilidad relacionado con múltiples traumas musculoesqueléticos, el desequilibrio nutricional relacionado con ingesta inferior a las necesidades, evidenciado por disminución del peso corporal, el deterioro de la integridad cutánea relacionado con múltiples lesiones y evidenciado por exposición de tejidos. Náuseas relacionado con posible alteración medicamentosa y evidenciado por desenlace emético. Limpieza ineficaz de las vías relacionado con infección respiratoria evidenciado por presencia de secreciones purulentas. Disminución de gasto cardíaco relacionado con trauma torácico y evidenciado por disminución de la FEBI. Deterioro de la comunicación verbal relacionado con barreras físicas, en este caso la traqueostomía. Deterioro de la deglución relacionado con traumatismo facial y evidenciado por dificultad para ingerir los alimentos. Déficit de volumen de líquidos relacionado con pérdida activa de volumen de líquido y evidenciado por disminución del nivel de la hemoglobina en sangre. Desconfort relacionado con síntomas relacionados con la enfermedad y evidenciado por malestar general, sensación de aburrimiento. También tenemos el riesgo de la disfunción neurovascular periférica relacionado con múltiples fracturas y traumatismos de herida, riesgo sangrado relacionado con politraumatismo, riesgo de aspiración relacionado con deterioro de oclusión y reducción del nivel de conciencia, riesgo de infección relacionado con procedimientos invasivos, en este caso el catéter venoso central o traqueostomía, toracostomía, sonda vesical, el riesgo de desequilibrio de la temperatura corporal relacionado con infecciones persistentes, riesgo de desequilibrio de volumen de líquidos relacionado con pérdida activa de volumen de líquidos y el riesgo de deterioro de la función hepática relacionado con agentes farmacológicos. Como problema dependiente, tenemos el trauma raquiomedular con una etiología de accidente de tránsito. Sus síntomas, pues pérdida de control del esfínter, pérdida de movimiento, dolor, pérdida de sensibilidad, problemas respiratorios, espasmos musculares y problemas sexual y reproductivos. Dentro de las actividades que escogí tenemos el apoyo psicológico y emocional, posicionamiento y cambios de posición en cama, movilización pasiva de las extremidades, ejercicios de respiración profunda y tos asistida, estimulación sensorial a través de diferentes modalidades, auditiva, visual y táctil, terapia ocupacional para mejorar la destreza y habilidades funcionales, entrenamiento en el uso de ayudas técnicas como sillas de ruedas, fortalecimiento muscular de las extremidades no afectadas, ejercicios y equilibrio y estabilidad, actividades de transferencia y desplazamiento de la cama en silla de ruedas, terapia de asistencia en alimentos, en alimentación y cuidados personal, entrenamiento en el uso de dispositivos de comunicación asistida como un sistema de voz o tableros de comunicación, terapia de rehabilitación pulmonar para mantener la función respiratoria en función, y ejercicios de estimulación y fortalecimiento de la musculatura respiratoria. Como plan de atención de enfermería del problema dependiente, tenemos deterioro de la movilidad física relacionado con múltiples traumas musculoesqueléticos, de dominio 4, actividad y reposo, clase 2, actividad y ejercicio. Como resultado no tenemos adaptación a la discapacidad física, 1308, con el dominio 03, salud psicosocial, clase N, adaptación psicosocial. Dentro de las intervenciones, dentro de los indicadores tenemos verbaliza capacidad para adaptarse a la discapacidad y identifica maneras para afrontar los cambios en su vida, acepta la necesidad de ayuda física y obtiene información sobre la discapacidad con un puntaje inicial de 3 y queriéndolo llevar a un objetivo y meta de 5. Otro NOC es consecuencias de la inmovilidad fisiológica, 0204, dominio 02, salud fisiológica, clase I, regulación metabólica. Como indicador tenemos úlceras por presión, estreñimiento, hipoactividad intestinal, ilio paralítico, fractura ósea.
Eh, Como un puntaje inicial tenemos 2 y queremos llevarlo a una meta y objetivo de 3. Como intervención SNIC tenemos la 1800, ayuda con el autocuidado. Y como actividades tenemos comprobar la capacidad del paciente para ejercer un autocuidado independiente, observar la necesidad por parte del paciente de dispositivos adaptados para higiene personal, vestirse y el arreglo personal y el aseo para alimentarse. También tenemos proporcionar un ambiente terapéutico garantizando una experiencia cálida, relajante, eh, privada y personalizada. También proporcionar los objetivos personales deseados, desodorante, cepillo de dientes y un jabón de baño. Proporcionar ayuda hasta que el paciente sea totalmente capaz de asumir el autocuidado. Ayudar al paciente a que acepte las necesidades de dependencia. Colocar, tenemos también el cambio de posición, el NIC 0840. Dentro de las actividades tenemos colocar un colchón o cama terapéuticos adecuados, proporcionar un colchón firme, explicar al paciente que se le va a cambiar de posición según corresponda, colocar en posición terapéutica especificada y poner apoyos en las zonas edematosas, almohadas debajo de los brazos y apoyo escrotal según corresponda. Proporcionar un apoyo adecuado para el cuello, evitar colocar al paciente en una posición que le aumente el dolor, colocar una posición que favorezca el drenaje urinario según corresponda, colocar una posición que evite tensiones sobre la herida, si es el caso, girar al paciente inmovilizado al menos cada 2 horas, según pues el programa específico, y utilizar dispositivos adecuados para el apoyo de los miembros. También tenemos como plan de intervención para el problema dependiente el riesgo de deterioro de la integridad cutánea relacionado con inmovilización física, del dominio 11, seguridad y protección, clase 2, lesión física. Como resultado no obtenemos consecuencias de la inmovilidad. De dominios 1, salud funcional, clase C, movilidad. Dentro de los indicadores tenemos cuidados del paciente encamado, manejo de presiones y vigilancia de la piel, teniendo un puntaje inicial total de 2, queriéndolo llevar a una meta y objetivo de 4. Como intervenciones tenemos el NIC 3540, prevención de úlceras por presión, clase 4, seguridad, clase V, control de riesgos. Y dentro de las actividades tenemos utilizar una herramienta de valoración de riesgo establecida para valorar los factores de riesgo del individuo con la escala de Braden. También documentar cualquier episodio anterior de formación de úlceras por presión, vigilar estrechamente cualquier zona enrojecida, eliminar la humedad excesiva de la piel por causa de la transpiración y la incontinencia fecal y urinaria, aplicar barreras de protección como crema o compresas absorbentes para eliminar el exceso de humedad según corresponda, inspeccionar la piel de las prominencias óseas y demás puntos de presión al cambiar de posición y al menos una vez al día. Evitar dar masajes en los puntos de presión enrojecidos, colocar al paciente en posición ayudándose con almohadas para elevar los puntos de presión encima del colchón, evitar mecanismos de tipo flotador para la zona sacra, vigilar las fuentes de presión y fricción, aplicar protectores para los codos, para los talones, según corresponda, proporcionar con frecuencia pequeños cambios de carga corporal, asegurar una nutrición adecuada, especialmente proteínas, vitamina B, C y hierro y calorías por medio de suplementos si es preciso. También tenemos como NIC 3590, vigilancia de la piel, campo 2, fisiológico completo, clase L, control de piel y heridas. Dentro de las actividades tenemos observar si hay enrojecimiento, calor extremo, edema o drenaje de la piel y las mucosas. Utilizar una herramienta de evaluación para identificar a los pacientes con riesgo de pérdida de la integridad cutánea. Vigilar el color y la temperatura de la piel. Observar si hay zonas de decoloración, hematomas y pérdida de integridad en la piel y las mucosas.
Observar si hay excesiva sequedad en la humedad y humedad en la piel, observar si hay zonas de presión y fricción, observar si hay infección, especialmente en zonas edematosas, documentar los cambios de la piel y las mucosas, instaurar medidas para evitar mayor deterioro, por ejemplo, el colchón antiescaras, horarios de cambio de posturas. Y también instruir a la familia y el cuidador acerca de los signos de pérdida de integridad de la piel. Otro nick que tenemos es el 0740, cuidados de piel en cuidados en pacientes encamados. Campo 1, fisiológico básico. Clase C, control de movilidad. Dentro de las actividades tenemos colocar al paciente con una alineación corporal adecuada, evitar utilizar ropa de cama con texturas ásperas, mantener la ropa de la cama limpia, seca, sin arrugas, colocar en la cama una base de apoyo para los pies, utilizar dispositivos en la cama que protejan al paciente y vigilar todo el estado de la piel. Iniciando con el plan de atención de enfermería de nuestro paciente, tenemos el diagnóstico de deterioro de la ventilación espontánea relacionado con el trauma musculoesquelético y evidenciado por trastorno de oxigenación, del dominio 04, actividad y ejercicio, y clase 4, actividad y reposo. Como resultado no tenemos el estado respiratorio, ventilación 0403, del dominio 02, salud fisiológica y clase E, cardiopulmonar. Como indicador tenemos frecuencia respiratoria, hallazgos de la radiografía en tórax, expansión torácica simétrica, ruidos respiratorios patológicos, con un nivel de inicio de 2, queriéndolo llevar a un objetivo y meta de 4. Otro no que tenemos es el estado respiratorio de intercambio gaseoso 0402 de dominio 02, salud fisiológica clase E, cardiopulmonar, y los indicadores que tenemos es pH arterial y saturación de oxígeno, con un puntaje de inicio de 2, queriéndolo llevar a un objetivo y meta de 5. Dentro de las actividades tenemos el NIC 3300, manejo de la ventilación mecánica invasiva. Con sus actividades, controlar los factores que aumentan el trabajo respiratorio del paciente, en este caso ventilador. Controlar los síntomas que indican a un aumento de trabajo respiratorio, por ejemplo, aumento de la frecuencia cardíaca, respiratoria, hipertensión, diaforesis, cambio de estado mental. Vigilar la eficacia de la ventilación mecánica sobre el estado fisiológico y psicológico del paciente. Poner en marcha técnicas de relajación según corresponda. Proporcionar cuidados para aliviar las molestias del paciente, por ejemplo, posición, limpieza traqueobronquial, terapia bronquiodilatadora, sedación, analgesia, comprobación frecuentes de equipo. Proporcionar medios de comunicación al paciente como papel y lápiz y tablilla alfabética. Vaciar el agua condensada de los colectores de agua. Asegurarse de cambiar los circuitos de ventilador cada 24 horas y utilizar una técnica séptica en todos los procedimientos de succión según corresponda. Otro NIC es el 3180, manejo de las vías aéreas artificiales, con una actividad donde se debe realizar aspiración endotraqueal según corresponda, aspirar la orofaringe y las secreciones de la parte superior del tubo antes de proceder a desinflar el dispositivo, cambiar la cinta sujeción del tubo endotraqueal cada 24 horas, inspeccionar la piel y la mucosa bucal y mover el tubo a otro lado de la boca, aflojar los soportes comerciales del tubo endotraqueal al menos una vez al día y proporcionar cuidados en la zona de la piel. Auscultar la presencia de sonidos pulmonares bilaterales después de la inserción y cambiar la sujeción del tubo endotraqueal y de traqueostomía. Marcar con referencia en centímetro el tubo endotraqueal para comprobar posibles desplazamientos. Otro plan de enfermería que tenemos es el dolor agudo relacionado con politraumatismo secundario al accidente de tránsito, dominio 12, confort, clase 1, confort físico. Como resultado no tenemos dolor, efectos nocivos, 0403, dominio 5, salud percibida, clase V, sintomatología. Como indicador tenemos movilidad física alterada, deterioro de la eliminación urinaria e incomodidad y estado de ánimo alterado. Como puntaje de inicio tenemos 2, queriéndolo llevar a una meta
y objetivo de 4. También tenemos el NOC signos vitales 0802, dominio 02, salud fisiológica, clase I, regulación metabólica. Tenemos el indicador temperatura corporal, frecuencia respiratoria, frecuencia cardíaca apical, presión arterial sistólica, presión arterial diastólica, con un puntaje inicio de 2, queriéndolo llevar a metas y objetivo de 3. Como intervenciones NICS, tenemos la 2314, administración de medicación intravenosa, donde tenemos las actividades de seguir los 10 correctos de la administración de los medicamentos, preparar correctamente el equipo para administrar la medicación, preparar la concentración adecuada para la medicación vía intravenoso a través de ampolla o vial, verificar la colocación y la permeabilidad de los catéteres intravenosos de la vena, mantener la esterilidad del sistema intravenoso permeable, administrar la medicación intravenosa a la velocidad adecuada, valorar al paciente para determinar respuesta a la medicación, monitorizar el equipo intravenoso, el flujo y la solución de intervalos regulares según el protocolo de institución, comprobar la presencia e infiltración de flebitis en el lugar de infusión y documentar la administración del medicamento y respuesta del paciente de acuerdo con las normas de la institución. También tenemos el NIC 1400, manejo del dolor, donde tenemos las siguientes actividades: realizar una valoración exhaustiva del dolor que incluya la localización y características de aparición, de duración, frecuencia, calidad, intensidad y gravedad del dolor y factores desencadenantes. Observar signos no verbales de molestias, especialmente en pacientes que no puedan comunicarse eficazmente. Asegurarse de que el paciente reciba los cuidados analgésicos correspondientes. Explorar con el paciente los factores que alivian o empeoran el dolor. Determinar el impacto de la experiencia del dolor sobre la calidad de vida, en el sueño, apetito, actividad, función cognitiva, estado de ánimo, relaciones, trabajo y responsabilidad de roles. Otro plan que tenemos es la ansiedad, relacionado con síndrome de abstinencia, evidenciado por cuadro de taquicardia y taquipnea. Con dominio 9, afrontamiento y tolerancia al estrés, clase 2, respuesta de afrontamiento. Como resultado no obtenemos nivel de ansiedad 12-11, dominio 03, salud psicosocial, clase M, bienestar psicosocial. Como indicador tenemos impaciencia, tensión muscular, conducta problemática y aumento de la velocidad del pulso. Con un puntaje inicio de 2, queriendo llevar a metas y objetivo de 4. También tenemos el NOC nivel de agitación, dominio 02, salud fisiológica, clase I, regulación metabólica. Como indicador tenemos inquietud, frustración, irritabilidad, se arrancan los tubos o las sujeciones. Y tenemos la habilidad emocional. Como inicio, puntaje inicial de 2 y objetivo queriéndolo llevar a metas de 4. Dentro de las intervenciones tenemos el NIC 5820, disminución de la ansiedad, con sus siguientes actividades. Explicar todos los procedimientos incluidos para posibles sensaciones que se han expresado o han de experimentar durante el procedimiento. Tratar de comprender la perspectiva del paciente sobre una situación estresante, proporcionar información objetiva respecto al diagnóstico, tratamiento y pronóstico, permanecer con el paciente para promover la seguridad y reducir el miedo, animar a la familia a permanecer con el paciente si es el caso, escuchar con atención, reforzar el comportamiento según corresponda, crear un ambiente que facilite la confianza, establecer actividades recreativas encaminadas a la reducción de tensión. Y tenemos el NIC 5270, apoyo emocional, en donde sus actividades son comentar la experiencia emocional con el paciente, explorar con el paciente qué ha desencadenado las emociones, realizar afirmaciones empáticas o de apoyo, abrazar o tocar al paciente para proporcionarle apoyo, apoyar el uso de mecanismos de defensa adecuados, ayudar al paciente a reconocer sentimientos tales como ansiedad, ira o tristeza, comentar las consecuencias de no abordar los sentimientos de culpa o vergüenza, escuchar las expresiones de sentimientos y creencias, favorecer la conversación o el llanto como miedo de disminuir la respuesta emocional, remitir a servicios de asesoramiento si se precisa. Como cuarto plan de atención de enfermería,
tenemos el deterioro de la integridad tisular relacionado con procedimientos quirúrgicos y lesión tisular de dominio 11, seguridad y protección, clase 2, nutrición metabólica. Como resultados NOC tenemos curación de la herida por segunda intención, 1103, con dominio 02, salud fisiológica y clase L, integridad tisular. Como indicadores tenemos secreción sanguinolenta, inflamación de la herida y piel macerada. Tenemos un puntaje inicial de 2, queriéndolo llevar a un nivel objetivo y meta de 5. Otro no que tenemos es la severidad de la infección, dominio 2, salud fisiológica, clase H, respuesta inmune. Como indicador tenemos fiebre, letargia y malestar general, con un puntaje inicio de 1, queriéndolo llevar a un objetivo y meta de 4. Dentro de las intervenciones tenemos la 3660, cuidado de heridas, campo 02 fisiológico complejo, clase L, control de piel y heridas. Dentro de las actividades tenemos despegar los apósitos y limpiar los restos de las heridas, anotar las características de las heridas, anotar las características de cualquier drenaje producido, limpiar con jabón antibacteriano si procede, colocar la zona afectada en un baño remolino si procede, mejorar mojar en solución salina si procede, atender el lugar de incisión según sea necesario, administrar cuidados de la úlcera dérmica si es necesario, manejar la zona alrededor de la herida para estimular la circulación, mantener la permeabilidad de los tubos de drenaje, aplicar un ungüento adecuado en la piel o lesión si procede, vendar de forma adecuada, aplicar un vendaje oclusivo si procede, reforzar el vendaje si es necesario, mantener técnica de vendaje estéril y realizar los cuidados de herida, inspeccionar la herida cada vez que se realice el cambio de vendaje, comparar y registrar regularmente cualquier cambio producido en la herida, colocar de manera que se evite presionar la herida si procede y enseñar al paciente o un miembro de la familia a realizar la curación de la herida. Otro NIC que tenemos el 6540, control de infecciones, campo 04, seguridad y clase B, V, de riesgos. Dentro de actividades tenemos lavarse las manos antes y después de cada actividad, del cuidado del paciente, limpiar la piel del paciente con agente antibacteriano apropiado, garantizar una manipulación aséptica de todas las vías, asegurar una técnica de cuidado de heridas adecuada, fomentando el reposo, administrar un tratamiento antimicrobiano cuando sea necesario, instruir al paciente y a la familia acerca de los signos y síntomas de infección y cuándo se deben notificar al cuidador, enseñar al paciente y a la familia a evitar infecciones, aplicar las precauciones de aislamiento asignadas y apropiadas y aislar a la persona expuesta a enfermedades transmisibles. Otro NIC que tenemos es la administración de medicamentos, 2300, campo 2, fisiológico complejo, clase H, control de fármacos, actividades, seguir los días correctos, revisar las recetas de la orden médicas antes de administrar el medicamento, preparar medicamentos utilizando equipos y técnicas adecuadas para la modalidad de administración del medicamento, revisar la fecha de caducidad del medicamento y administrar la medicación con la técnica y vía adecuada. Ahora tenemos el diagnóstico de disminución del gasto cardíaco relacionado con el trauma torácico y evidenciado por disminución de la FEBI. Como resultado NOC tenemos estado neurológico autónomo con dominio 02, salud fisiológica, clase V, neurocognitiva. Tenemos como indicadores frecuencia cardíaca apical, termorregulación, respuesta a vasodilatación y presión arterial sistólica. Tenemos un puntaje inicial total de 2 y queremos llevarlo a una meta y objetivo de 4. Como intervenciones NIC tenemos la 6680, monitorización de signos vitales, campo 04 seguridad, clase B, V, control de riesgo. Dentro de sus actividades tenemos controlar periódicamente la presión sanguínea, pulso, temperatura y estado respiratorio. Observar si hay cianosis central, periférica. Se debe anotar tendencias y fluctuaciones de presión sanguínea. Observar si se producen esquemas respiratorios anormales,
apneústicos, atáxicos o suspiros excesivos. Tenemos también el NIC 2338, manejo de la medicación, campo 02 fisiológico complejo, clase H, control de fármacos, donde debemos monitorizar eficazmente la modalidad de administración del medicamento, observar los efectos terapéuticos de la medicación del paciente, vigilar los niveles séricos, observar si se producen interacciones farmacológicas no terapéuticas y controlar el cumplimiento del régimen de la medicación. Tenemos el diagnóstico de riesgo de sangrado relacionado a politraumatismo, con dominio 11, seguridad y protección, clase 2, lesión física, con un resultado NOC de severidad de pérdida de sangre, 2102, dominio 02, salud fisiológica, clase E, cardiopulmonar. Dentro de los indicadores tenemos disminución de la hemoglobina, disminución del hematocrito, aumento de la frecuencia cardíaca epical y pérdida sanguínea visible. Como meta inicial tenemos 2, queremos llevarla a un objetivo de 4. Dentro de las intervenciones NIC tenemos la 4030, administración de hemoderivados, campo 02 fisiológico completo, clase N, control de perfusión tisular. Dentro de sus actividades está verificar las órdenes del médico, obtener historia de transfusiones del paciente, obtener o comprobar el consentimiento informado del paciente, verificar el producto sanguíneo ah, que haya sido preparado y clasificado y que se haya realizado en concordancia con el cruce correspondiente para el receptor. También se debe verificar en el paciente el tipo de sangre, qué tipo de RH, el número de la unidad, la fecha de caducidad y registrar según el protocolo de la institución. También se debe enseñar al paciente los signos y síntomas de las reacciones de la transfusión, como picazón, vértigo, falta de aliento y dolor torácico. También se deben controlar los signos vitales, por ejemplo, guía básica durante y después de la transfusión. Se debe observar si hay reacciones a la transfusión, observar si hay sobrecarga de líquidos y vigilar la regulación del ritmo y el flujo con el que se esté pasando durante la transfusión. También tenemos el NIC 6650, vigilancia, con campo 04, seguridad, clase V, control de riesgo. Entre sus actividades encontramos interpretar los resultados de las pruebas de diagnóstico, si procede, retirar e interpretar los datos del laboratorio, ponerse en contacto con el médico si procede, explicar los resultados de las pruebas de diagnóstico al paciente y a la familia, observar la capacidad del paciente para realizar las actividades de autocuidado, comprobar el estado neurológico, vigilar los esquemas de comportamiento, vigilar el estado emocional y vigilar los signos vitales. Como último diagnóstico priorizado tengo el riesgo de aspiración relacionado con problemas neurológicos y presencia de traqueostomía y lesión medular, con dominio 11, seguridad y protección, y clase 2, lesión física. Como resultado NOC tenemos prevención de la aspiración, dominio 4, conocimiento y conducta de salud, clase T, control de riesgo y seguridad. Dentro de los indicadores tenemos identificar factores de riesgo, conservar una consistencia apropiada de las comidas sólidas y líquidas, seleccionar las comidas según su capacidad de deglutir, quedarse en posición erguida durante 30 minutos después de comer, con una meta inicial de 3, queriéndolo llevar a un objetivo y metas de 5. Para sus intervenciones NIC tenemos el NIC 3160, aspiraciones de las vías aéreas, campo 02 fisiológico complejo, clase K, control respiratorio. Y dentro de sus actividades tenemos determinar la necesidad de aspiración oral y traqueal, auscultar los sonidos respiratorios antes y después de la aspiración, informar al paciente y a la familia sobre aspiración, aspirar la nasofaringe con una jeringa de ampolla o tirador o dispositivo de aspiración si procede, proporcionar sedación si procede, disponer de precauciones universales, guantes, gafas, máscaras si es el caso, abordar una vía aérea nasal para facilitar la aspiración nasotraqueal si procede, enseñar al paciente a realizar varias respiraciones profundas antes de la succión nasotraqueal y utilizar oxígeno suplementario si procede. Utilizar equipo desechable estéril para cada procedimiento de aspiración traqueal, seleccionar un catéter de aspiración que sea la mitad del diámetro
interior al tubo endotraqueal, tubo de traqueostomía o vía aérea del paciente, enseñar al paciente a respirar lenta y profundamente durante la inserción del catéter de aspiración por la vía nasotraqueal y dejar al paciente conectado al ventilador durante la aspiración si se utiliza un sistema de aspiración traqueal cerrado o un adaptador de dispositivo de insuflar oxígeno. Devolviéndonos a la teoría y viendo cómo aplica en nuestro paciente, podemos afirmar que estos paradigmas y conceptos de esta teoría van acorde al plan de cuidados de este paciente de la revista, porque, porque facilita una transición acorde a su estado de salud. Por el momento, pues no se ha logrado un gran resultado por las complicaciones a último momento de nuestro usuario, que lo han pues restringido de por ser intervenido. Sin embargo, se ha logrado identificar diversas formas de cómo se podría manejar este proceso que afecta su salud y su bienestar. Por ejemplo, en el paradigma de transición, este paradigma se refiere al proceso de cambio que experimenta una persona al atravesar diferentes etapas o estados. En el caso de nuestro paciente, aplicó porque este lleva un proceso de transición de enfermedad con un afrontamiento que tiene miras hacia una pronta recuperación y en busca de volver a una cotidianidad. El concepto, por ejemplo, de agente facilitador. Según la teoría de Meleish, un agente facilitador puede ser una persona, un objeto o un evento que ayude a la persona a atravesar esta transición. En el caso de nuestro usuario, los profesionales de enfermería que lo intervinieron, en este caso yo, que lo estuve abordando, dándole cuidados y atención, que conjunto a su familia se le brindó acompañamiento, apoyo emocional y psicológico, se le proporcionó información clara sobre el diagnóstico y el tratamiento, que incluso pues se dispuso de elementos para desarrollar estrategias de afrontamiento efectivas, como abordar temas de nuevos estilos de vida, de definir nuevos gustos, pasiones y atracciones para crear pues en él una nueva perspectiva hacia la vida. También se tiene en cuenta el equipo de atención médica que pues ellos también actuaron como agentes facilitadores al proporcionarle apoyo necesario durante este proceso. El concepto de salud, que reconoce la importancia de la salud en el proceso de transición, o sea, es un plan de cuidados del paciente que establece metas y resultados relacionados con la salud. Por ejemplo, en nuestro usuario se estableció como meta mejorar los indicadores de salud en la reducción, por ejemplo, del dolor, en la mejora de confort, tratando pues, de realizar actividades que bajaran el estrés y ansiedad por su larga estancia. También la educación al usuario, a sus familiares en cuidados de pacientes encamados, eh, la mejora acerca de la mejora de la movilidad y la promoción de una alimentación saludable. También el concepto de autocuidado, que es de gran importancia porque es donde en el plan de cuidados de nuestro usuario se promueve el autocuidado y la autogestión de la salud. En el caso de nuestro usuario, pues se incluyó la educación sobre la enfermedad, la promoción de la adherencia al tratamiento y el fomento de los hábitos saludables que permitieran al paciente cuidar de sí mismo de manera efectiva. Y como podemos ver en la presentación, en las intervenciones y seguimientos con las que con él, pues las intervenciones no solo fueron individuales, sino también fueron familiares, en donde pues se les dio educación en cuidados de enfermería en pacientes con discapacidad parcial por su alto riesgo potencial a tromboembolismo, a cambios de posiciones, para evitar reingresos por complicaciones asociadas a la dependencia, el fortalecimiento de hábitos alimenticios y cuidados de la piel y el manejo con su red de apoyo para el seguimiento y afrontamiento de su discapacidad. Y como podemos ver en las fotos, se tomaron pues con autorización del usuario y de su familia. Como régimen medicamentoso, se le administró omeprazol, una dosis de 20 miligramos vía intravenoso cada 24 horas.
El omeprazol está indicado para aliviar el dolor, el malestar causado por las úlceras y la acidez estomacal asociadas a enfermedad de reflujo gastroesofágico. Como efecto secundario, puede producir cefalea, dolor abdominal, estreñimiento, diarrea, flatulencias, náuseas, vómitos y pólipos gástricos benignos. Como cuidados de enfermería, el omeprazol no se debe triturar, cortar ni masticar. El omeprazol pues, se debe tomar 30 minutos antes de las comidas. El omeprazol puede afectar la forma como actúan otros medicamentos, entre los que se incluye la warfarina, la fenitoína, el diazepam, el ketoconazol, el intraconazol, la ampicilina y el hierro. También se le administró acetaminofén, 1 gramo vía oral cada 8 horas. Esto está indicado en cefalea, en odontalgia y fiebre. Como efecto adverso, en raras ocasiones produce erupciones cutáneas y otras reacciones alérgicas. Otros efectos adversos son la necrosis tubular renal y el coma hipoglicémico. Dentro del escuadrón de enfermería se debe administrar preferiblemente después de las comidas para evitar un reflujo gastroesofágico. También se administró como antibióticos cefepime, 1 o 2 gramos cada 8 horas, con indicación en infecciones del tracto respiratorio inferior como neumonía, bronquitis, infecciones del tracto urinario, incluyendo infecciones complicadas e infecciones de la piel y tejidos blandos. Sus efectos adversos, al igual que cualquier otro medicamento, puede producir náusea, vómitos, diarrea, dolor de cabeza, erupciones cutáneas y alteraciones en los resultados de pruebas de función hepática. Entre los cuidados de enfermería, cefepime se debe administrar por vía intravenosa, vía intramuscular, según pues la indicación. También se administró quetiapina, 25 miligramos cada 12 horas. Está utilizado o indicado en trastorno bipolar. Se utiliza también en episodios maníacos y depresivos asociados a la bipolaridad y en la esquizofrenia. Como efecto secundario, la quetiapina puede tener efectos como mareo, somnolencia, aumento de peso, sequedad de boca y estreñimiento. Entre los cuidados de enfermería, hay que tener en cuenta que este medicamento puede causarnos síntomas de abstinencia y empeorar la condición, así que debe ser bajo una indicación médica. Se le está administrando también la dipirona, 1 gramo cada 8 horas. Este está indicado en dolor moderado o intenso cuando no puede tratarse con otros analgésicos, potencialmente menos tóxico. Tiene como efecto secundario, está contraindicado en casos de hipersensibilidad o insuficiencia renal, hepática aguda y crónica. Como cuidados de enfermería, este fármaco debe pues, aplicarse bajo una temperatura corporal. No debe ser sacado en sus condiciones del frigorífico, de su cadena de frío. Se debe administrar de forma intramuscular, que sea una forma profunda. De vía subcutánea está prohibida. También se le administra la pregabalina en cápsulas. Este analgésico se le administra 75 miligramos cada 12 horas. Está indicado en tratamiento de dolor neuropático en adultos, también en epilepsias. Está indicado para, para, para generalización secundaria. Este medicamento tiene como efecto secundario hipersensibilidad al principio activo, y dentro de los cuidados de enfermería se debe tener en cuenta los antecedentes médicos, las alergias de medicamentos recurrentes. Se debe prestar atención especial a las condiciones médicas ya preexistentes como enfermedad renal, hepática y cardíaca, ya que pueden pues, requerir un ajuste de dosis. También se utilizó el viperideno, 2 gramos cada 8 horas. Este está indicado en síndrome de parkinsonianos, especialmente con sintomatología de rigidez muscular y temblor. Este medicamento tiene como efecto secundario cansancio, mareos o obnubilación, agitación, confusión, trastornos de memoria, gástricos, de la acomodación, de la micción y sequedad bucal. Y también nos puede producir un estreñimiento. Como cuidados de enfermería se deben administrar preferiblemente
junto a las comidas, no debe utilizarse en pacientes con glaucoma, en ángulo cerrado, obstrucción intestinal completa, miastenia gravis o retención urinaria. Otro medicamento es el ondansetron, quien se le administra 8 miligramos cada 8 horas. Él está indicado en control de náuseas y vómitos inducidos por quimioterapias o radioterapias citotóxicas. Tiene como efecto secundario cefalea, sensación localizada, aumento de temperatura en la cabeza, epigastrio y hipoelevaciones. Eh, el ondansetron prolonga el tránsito intestinal, por lo que puede ocasionar constipación en algunos pacientes. Como cuidados de enfermería, se debe conservar a temperatura ambiente, no más de 30 grados, y se debe proteger a la luz. También se le está administrando medicamento, el tigeciclina en polvo, 50 miligramos, que está indicado para tratar bacterias resistentes, incluso aquellas con resistencia a las tetraciclinas. Este medicamento tiene como efecto secundario eh, puede causar náuseas, vómitos y diarreas, y fotosensibilidad y hepatotoxicidad. Y como cuidados de enfermería, la dosis se ajusta a pacientes con disfunción hepática, pero no en aquellos con alteraciones renales. También se le está administrando el lorazepam, 2 miligramos cada 8 horas. Y este tratamiento está indicado a corto plazo para los estados de ansiedad y tensión asociados a trastornos funcionales u orgánicos, como efectos secundarios, hipersensibilidad al lorazepam, a algunos excipientes o benzodiazepinas, o insuficiencia respiratoria severa o síndrome de apnea de sueño. Dentro de los cuidados de enfermería, se deben revisar los antecedentes médicos, alergias, medicamentos concurrentes, y se debe prestar atención a las condiciones médicas persistentes como enfermedad respiratoria, hepática y renal. También al paciente se le administraba la sertralina en 50 miligramos cada 24 horas. Este está indicado en el tratamiento en sintomatología de depresión. Tiene como efectos secundarios somnolencia, mareos, dolor de cabeza, insomnio, vómito, náuseas, diarrea y difusión eyaculatoria. Dentro de los cuidados de enfermería, no debe administrarse en pacientes con epilepsia inestable. Se debe tener vigilancia en pacientes con epilepsia controlada. Se debe interrumpirse la administración en pacientes que presenten convulsiones. Otro medicamento es la iopramida. Se le administra 300 miligramos como dosis única. Esta está indicada en mareos, cefaleas, visión borrosa, alteraciones de la visión, dolor, malestar de pecho. Tiene como efectos secundarios mareo, cefalea, malestar general, vómitos, náuseas, dolor y reacciones o edemas. Dentro de sus cuidados de enfermería, se debe reponer líquidos y electrolitos perdidos en procesos diarreicos. En pacientes con insuficiencia hepática debe realizarse un especial control clínico. También se le administra la polimitzina, la cual se le administraba 500.000 unidades en bolos de cada 12 horas. Está indicado en el tratamiento de infecciones urinarias, en septicemia, en bacteremias producidas por gérmenes sensibles, cuando otros antibióticos no son efectivos. Como efecto secundario, puede aumentar los efectos bloqueantes musculares de los analgésicos locales y de los relajantes musculares. Dentro de los cuidados de enfermería, se debe administrar por vía intramuscular o intratecal. Se debe revisar la función hepática, debe ser vigilada rigurosamente.
en paciente renal pues se deben reducir las dosis, disminuirlas. Como conclusiones, la teoría de transiciones de Afad Ibrahim Meleiz es una herramienta útil para comprender y elaborar y abordar las necesidades de pacientes durante situaciones de cambio de transición, como el caso clínico presentado del paciente. Al aplicar esta teoría, los profesionales de enfermería pueden identificar las transiciones que experimentan el paciente, evaluar su necesidad durante esos cambios, facilitar la transición, promover la autonomía y brindar un apoyo social. En el caso clínico, el paciente experimenta múltiples transiciones físicas, emocionales y sociales debido a las lesiones sufridas en el accidente de tránsito. Los enfermeros desempeñan un papel fundamental al identificar y comprender estas transiciones, evaluando las necesidades del paciente y facilitando su adaptación a través de apoyo emocional, información clara sobre el diagnóstico y tratamiento y estrategias de afrontamiento efectivas. Además, la promoción de la autonomía es esencial en las transiciones y los enfermeros ayudan al paciente a tomar decisiones informadas que fomentan su participación activa en el cuidado y lo empoderan para asumir el rol activo en su proceso de recuperación. El apoyo social también desempeña un papel crucial durante las transiciones y los enfermeros colaboran con el paciente y su familia para identificar y movilizar recursos comunitarios, grupos de apoyo y redes de apoyo social que puedan brindarles el respaldo necesario durante este periodo de cambio. Ahora, como tema de profundización, les voy a presentar los cuidados de enfermería en traqueostomía. La traqueostomía pues es una apertura en el frente del cuello que se hace durante un procedimiento de emergencia o una cirugía planeada. Forma una vía respiratoria para las personas que no pueden respirar por sí mismas, que no pueden respirar bien o que tienen una obstrucción que afecta su respiración. Una traqueostomía puede ser temporal o permanente. Temporal se podrá usar cuando hay una obstrucción o una lesión en la tráquea. También se puede usar cuando una persona necesita un respirador, un ventilador, o como en el caso de una pulmonía grave, un ataque cardíaco mayor o un accidente cerebrovascular. Permanente se podrá necesitar cuando es necesario extirpar parte de la tráquea debido a una enfermedad como el cáncer. 4 indicaciones básicas para la traqueostomía son librar una obstrucción de la vía aérea superior, asistencia respiratoria durante periodos prolongados, asistir el manejo de secreciones del tracto respiratorio inferior y prevenir las aspiraciones de secreciones orales y gástricas. Los elementos que componen la cánula son varios. La cánula madre externa, que es la que se introduce dentro del estómago para que no se cierre y permita respirar. La cánula externa, que es la parte en la que se introduce dentro de la cánula externa y sirve para evitar que se obstruya las secreciones por las secreciones. El obturador o fijador, que sirve para ayudar a introducir la cánula externa a través del estómago en el momento de la inserción. El manguito interno o balón, situado en el extremo distal de la camisa externa para conseguir el sellado perfecto de la tráquea, creando dos compartimientos separados. Y la cánula fenestrada, esta es un tipo de cánula que se incorpora en la camisa externa, un orificio que permite pues el paso del aire a través de la cánula hacia la vía aérea superior, posibilitando la fonación. Entre los cuidados de enfermería tenemos los cambios de cánula. El cambio de cánula interna, que se recomienda el cambio de cánula interna al menos unas 3 veces al día o cuantas veces pues sea necesario. Los cambios de cánula externa. En el caso de traqueostomía quirúrgica, no se recomienda cambiar la cánula durante las próximas 72 horas. Sin embargo, en las traqueostomías percutáneas es recomendable realizar el primer cambio de traqueostomía en los primeros 7 y 14 días de su realización para que el estoma esté cicatrizado. El cambio de cánula se puede realizar de dos maneras: mediante una guía flexible, retirando la cánula, colocando una nueva, realizando una ligera
lateralización haciendo un ángulo de cánula a la cánula cuando esté a la mitad introducida, poniéndola en línea del cuello. La aplicación de lubricante hidrosoluble facilita su inserción. Después se hinchará el globo y se fijará la cánula al cuello y se administrará el oxígeno. También los cuidados con aspiración de secreciones. Las aspiraciones de secreciones es una técnica de vital importancia para el paciente, ya que permite mantener la vía aérea permeable y deberemos pues registrar las características de las secreciones. El control de cuidados de los estomas. El estómago pues requiere un cuidado aséptico, ya que puede ser un foco de infecciones. Para prevenirlo pues realizaremos curaciones diarias del estómago con suero fisiológico y solución antiséptica, como lo es la clorexidina acuosa. La cinta de sujeción se cambiará cada vez que se moje o esté sucia. La humidificación. Muchos pacientes presentan secreciones espesas, por lo que se tiene que humidificar el ambiente. El manejo de la cánula con balón. Se debe comprobar al menos cada 8 horas la presión del dispositivo mediante un manómetro con el fin de mantener una presión en torno de 20 y 25 milímetros de mercurio. También la comunicación y fonación. Al principio los pacientes que tienen una traqueostomía reciente no deberán hablar. En el caso de la traqueostomía, eh, donde la laringe está conservada, la función fonatoria se verá restaurada mediante una cánula fenestrada cuyo objetivo es permitir la respiración comunicada a través de la vía aérea superior. Hay que recordar al paciente que la voz podrá ser parecida a la que tenía, pero que no será la misma. También dentro de los cuidados, la deglución. En ocasiones la capacidad deglutoria del paciente se puede ver alterada por el hecho de que lleva una cánula de traqueostomía, por lo que se le debe realizar un test para comprobar la deglución. Y la decanulación. Por último, pues una vez que la causa que originó la realización de esta traqueostomía se haya resuelto y exista permeabilidad de la vía aérea, se debe pues proceder bajo prescripción médica a la decanulación del paciente. Como cuidados de enfermería tenemos la limpieza ineficaz de la vía aérea 0031, relacionado con vía aérea artificial, evidenciado por tos ineficaz y cantidad excesiva de secreción y esputo. Dominio 11, seguridad y protección, clase 12, lesión física. Como NOC, resultados, tenemos el estado respiratorio permeable de las vías aéreas, 410, dominio 202, salud fisiológica y clase E, cardiopulmonar, sintomatología. Como indicador tenemos acumulación de secreciones con una meta de 2 y queremos llevarla a 4. También tenemos el indicador ruidos respiratorios patológicos con una meta de 2 y queremos llevarla a una meta de 4. Tenemos también el indicador aleteo nasal con una meta de 2, queriéndolo llevar a 4 y con un inicio total de 2 para un objetivo total de 4. Como intervenciones NIC tenemos la 3140, manejo de la vía aérea, campo 02, fisiológico complejo, clase K, control respiratorio, y como actividades tenemos eliminar secreciones fomentando la tos o mediante succión, fomentar una respiración lenta y profunda, giros y tos, auscultar los ruidos respiratorios observando las áreas de disminución o ausencia de ventilación y presencia de sonidos adventicios, realizar la aspiración endotraqueal o nasotraqueal según corresponda, administrar oxígeno humidificado según corresponda y vigilar el estado respiratorio de oxígeno según corresponda. Como segundo intervención de enfermería tenemos riesgo a lesión, la 00035, relacionado con manejo inadecuado de la traqueostomía y falta de conocimiento sobre cuidados necesarios, alteraciones sensoriales a consecuencia de lesión medular. Dominio 11, seguridad protección, clase 2, lesión física.
Como resultado, no obtenemos integridad tisular de piel y membrana de mucosas, 2102, dominio 02, salud fisiológica, clase L, integridad tisular. Como indicador tenemos integridad de la piel, lesiones cutáneas y lesiones de la mucosa, teniendo un inicio como meta de 2 y queremos llevarla a una meta de 5. Inicio total 2 y como objetivo llevarla a 5. Como NIC, intervención tenemos control de infecciones, la 6540 en el campo 04, seguridad y clase B, control de riesgos. Como actividades tenemos lavarse las manos antes y después de cada actividad de cuidados de paciente, limpiar la piel del paciente con un agente antibacteriano apropiado, garantizar una manipulación aséptica de todas las vías, asegurar una técnica de cuidados de la herida adecuada, administrar un tratamiento antibiótico cuando sea necesario, instruir al paciente y a la familia de los signos y síntomas de infección y cuando se debe notificar al cuidador. Enseñar al paciente y a la familia a evitar infecciones. Ahora los cuidados diarios, la limpieza de la traqueostomía, pues debe uno lavarse las manos con agua y jabón antes de comenzar. Se debe preparar una solución salina estéril, suero fisiológico, con una jeringa y con una cánula de irrigación. Introduce suavemente la solución salina en el estómago de la traqueostomía para limpiarlo. Se debe aspirar suavemente para eliminar cualquier secreción y mucosidad. Se debe utilizar gasas estériles para limpiar delicadamente alrededor del estómago y eliminar cualquier residuo. Se debe evitar tocar la cánula directamente con las manos desnudas. En el cambio de cánula, antes de cambiar la cánula, asegurarse de tener una cánula nueva y estéril y otros suministros necesarios. Se debe lavar las manos y colocarse guantes estériles, retirar la cánula existente con cuidado, desabrochando las cintas de sujeción si las hay. Se debe limpiar alrededor del estómago con gasas estériles, se debe introducir una nueva cánula en el estómago, asegurarse de que todo esté bien colocado y seguro. Se debe asegurar de que la cánula con cintas esté de sujeción, que quede bien asegurada, que no quede demasiado apretada ni demasiado suelta porque nos puede causar una granulación a nivel tisular. Para la limpieza de la cánula se debe retirar la cánula de la traqueostomía, limpia la cánula con una solución desinfectante suave con agua y jabón. Se aclara bien la cánula con agua estéril para limpiar cualquier residuo de jabón o desinfectante. Se debe dejar la cánula quede al aire antes de volverla a colocar para que se seque. Nunca se debe utilizar alcohol u otros productos irritantes para limpiar la cánula. En el cambio de la limpieza del apósito, si se utiliza un apósito alrededor del estómago, se debe cambiarlo regularmente según lo indicado por el médico. Se debe retirar el apósito antiguo con cuidado y lavarse las manos. Limpiar la piel alrededor del estómago con una solución suave, agua y jabón. Se debe secar bien la piel antes de colocar el apósito nuevo y se debe asegurar que el apósito esté limpio y seco antes de aplicarlo. Se debe tener muy en cuenta las observaciones de signos de infección o complicaciones. Se debe realizar el seguimiento de cualquier enrojecimiento, hinchazón o secreción o mal olor alrededor del estómago, como pueden ver en la imagen. Este es uno de los signos de infección y de esa forma gráfica se puede ver cómo puede la herida del estómago infectarse. Se debe prestar atención a los signos de infección como fiebre, dolor o sensibilidad alrededor del estómago y dificultad para respirar o cambios en la producción de moco. A continuación, pues les voy a mostrar un video de cómo se debería hacer la limpieza de la traqueostomía. Este video le ayudará a aprender cómo cuidar de su traqueostomía. La meta de hoy es enseñarle cómo reducir el riesgo de contraer una infección, el riesgo de rupturas de la piel alrededor de su tráquea, el riesgo de mantener su tráquea abierta para que pueda respirar con facilidad.
Necesitará una toallita limpia, agua oxigenada, hisopos con punta de algodón, cepillo de limpieza, agua de la llave o grifo, 2 tazones limpios o el kit previamente empaquetado. Ahora que tiene todas las cosas que necesita, lávese las manos con agua y jabón antes de comenzar. Vierta agua oxigenada en los 2 tazones limpios o en las secciones del kit pre-envasado. Mantenga la traqueotomía firme sujetando la placa de cuello. El tubo interno se le llama cánula interior. Use su otra mano para girar el conector de la cánula interna hacia la izquierda para soltarla. Una vez suelta, entonces saque la cánula interior. Ponga la cánula interior en uno de los tazones de agua oxigenada. Use el cepillo de limpieza o el hisopo con algodón o los bastoncillos de punta para limpiar la cánula interior. Solo use el agua oxigenada para lavar la cánula interior y no para otra cosa. Cuando termine, eche el agua al lavabo. Abra el agua de la llave para también enjuagar la cánula interior. Sacuda el exceso de agua. Coloque la cánula interior sobre una toallita limpia o en una toalla de papel para secarla. Sumerja un hisopo limpio con punta dentro del agua oxigenada y limpie alrededor de la traqueotomía. Empiece limpiando cerca del centro de la placa del cuello y limpie hacia la orilla. Limpie la piel alrededor de la tráquea, por encima y debajo de la placa del cuello. Para colocar la cánula interior en su sitio, empiece sujetándola de costado de esta manera. A medida que lo inserta, gírelo hacia su tráquea. Asegúrese que los puntos de la cánula interior estén alineados con los puntos de la placa del cuello. Cuando estén alineados los puntos, entonces la cánula interior estará asegurada en su lugar. Cuando termine de limpiar su tráquea, lávese las manos antes de hacer cualquier otra cosa.